El laberinto sin salida de Parque Chas. Mi nombre es Manuel, y lo que estoy a punto de contarles no tiene explicación lógica. Han pasado años desde esa noche, pero las imágenes siguen vivas en mi mente como si hubieran sucedido ayer. Estoy consciente de que lo que experimenté está más allá de lo que puede explicar la razón, pero eso no cambia el hecho de que lo viví. Todo comenzó una tarde tranquila, en un paseo por el barrio Parque Chas, en la ciudad de Buenos Aires. Recuerdo que me encontraba con un amigo, Martín, que me hablaba de la extraña historia que envolvía esas calles. Era un barrio peculiar, lleno de calles sinuosas, donde la orientación se volvía un desafío incluso para los más experimentados en la ciudad. Esas calles, como las de Berna, Marsella, La Haya y Ginebra, parecían tener algo que las hacía diferentes, algo casi tangible en el aire. Martín, que siempre había sido un amante de las historias de terror y lo inexplicable, me mencionó una leyenda sobre un recorrido que nadie debía hacer. En 1957, un grupo de exploradores franceses intentó caminar alrededor de la manzana formada por esas calles y, al final, aparecieron en Villa Urquiza, a 3 kilómetros de distancia. A pesar de que el terreno no era extenso, aquellos exploradores nunca regresaron al lugar de partida. Fue algo que no podían explicar, y la historia comenzó a correr como un susurro por el barrio. La idea me intrigó, claro. ¿Cómo podía ser que las calles de una ciudad tan común como Buenos Aires tuvieran una característica tan insólita? Martín, con su usual tono desafiante, sugirió que hiciéramos el recorrido, que lo comprobáramos por nosotros mismos. Estábamos buscando algo emocionante, una aventura que contar, así que no lo dudé. Casi como si fuéramos parte de un experimento, esa misma noche decidimos caminar alrededor de la manzana en cuestión. No nos asustaba la historia ni los rumores. Al contrario, lo tomábamos como un juego, como algo que podíamos desmentir con facilidad. Tomamos las calles de Berna, Marsella, La Haya y Ginebra y comenzamos a caminar. Al principio todo parecía perfectamente normal. Las casas en Parque Chas, con su arquitectura tan singular, seguían su curso como cualquier otro barrio. El aire estaba algo frío, pero nada fuera de lo común. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos más en el recorrido, una extraña sensación comenzó a invadirnos. La calle se volvía más silenciosa, casi sepulcral. Nadie más estaba por ahí. Ningún sonido provenía de los edificios o las casas. Miré a Martín y pude ver en su rostro una expresión que nunca había visto antes. Un miedo palpable. Él también lo había sentido. Decidimos continuar, ignorando esa incomodidad creciente, convencidos de que no había nada de qué temer. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo extraño ocurrió. Nos habíamos acercado al final de la vuelta, y a lo lejos vi lo que parecía ser una figura caminando. No la reconocí, pero me sentí atraído por ella, como si algo nos conectara. No era una persona conocida, pero no podía evitar mirar con insistencia. Cuando llegamos a la esquina, lo que sucedió fue aún más inquietante. La figura que habíamos visto a lo lejos, de repente estaba cerca, a unos pocos metros, sin que pudiéramos entender cómo había llegado tan rápido. Martín la vio también y, en un susurro tembloroso, dijo: «¿Por qué está aquí? No era posible que estuviera tan cerca». Intenté darle una explicación lógica, pero todo lo que podía pensar era lo que nos decía la leyenda. Si alguien se animara a dar la vuelta completa, aparecería en cualquier otro lugar del barrio. De repente, la figura desapareció. Sin que pudiéramos explicarlo, nuestra sensación de desconcierto se transformó en pura inquietud. Nos apresuramos, buscando llegar al final del recorrido. Pero cuando lo hicimos, algo completamente imposible ocurrió. No estábamos en el mismo lugar de partida,
Como era lógico, no estábamos ni siquiera cerca. Nos encontrábamos a varios metros más allá, en un punto de la ciudad que no reconocíamos. Todo a nuestro alrededor estaba diferente, aunque de alguna manera todo parecía familiar. Confundidos y alterados, intentamos encontrar la calle que nos había guiado, pero no había ninguna referencia. Las esquinas se volvían más borrosas y el barrio parecía haberse distorsionado. A medida que caminábamos, nos encontrábamos nuevamente con una puerta o una esquina que no habíamos visto antes, pero que sin embargo nos era familiar de alguna manera. No sabíamos si estábamos atrapados en un bucle temporal o si el lugar había cambiado en algún sentido que no comprendíamos. Al final, no sé cómo, pero terminamos en Villa Urquiza, tal como había ocurrido con aquellos exploradores franceses de los años 50. No sé si había pasado una hora o un día entero. El reloj no tenía sentido en ese lugar. Nadie más parecía haberse percatado de nuestra llegada, y las caras de las personas que encontrábamos en el camino no mostraban sorpresa ni ningún tipo de reacción extraña, como si ese hubiera sido nuestro destino todo el tiempo. Lo peor de todo fue el silencio. No hubo palabras entre Martín y yo. Sabíamos que había algo profundamente inquietante en ese lugar, algo que no se podía explicar. La leyenda, esa que siempre nos había parecido un cuento más, se había materializado ante nosotros de una forma aterradora. Habíamos sido parte de esa historia, y ahora sabíamos que existía una razón para que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a caminar por esa manzana de las calles Berna, Marsella, La Haya y Ginebra. En el momento en que finalmente dejamos el barrio, algo dentro de mí cambió para siempre. No podía explicarlo. No podía entender cómo algo tan irracional, tan imposible, pudo ocurrir. Pero sabía que no debíamos haber desafiado esa advertencia. Y a día de hoy, aunque trato de no pensar en ello, siempre que paso cerca de Parque Chas, una sensación extraña me recorre el cuerpo. La niebla, el silencio, las calles que se doblan de manera inesperada. Todo eso aún persiste en mi memoria, como un recordatorio de lo que nunca debí haber tocado. El ahorcado de Chacarita. Mi nombre es Gabriel, y lo que les voy a contar ocurrió hace muchos años, pero todavía me estremece recordar aquella noche en los alrededores del cementerio de Chacarita, en Buenos Aires. Lo que vi en esos oscuros pasillos de la historia me persigue, y no he podido olvidarlo desde entonces. Era un jueves por la noche, un día como cualquier otro, o al menos eso pensaba en ese momento. Vivía en la zona y, aunque ya había escuchado las leyendas sobre el espíritu del hombre ahorcado, siempre pensaba que esas historias no eran más que rumores urbanos, leyendas que los viejos contaban en los cafés para asustar a los jóvenes. Pero esa noche, el destino me haría ver algo que cambiaría mi perspectiva para siempre. Había pasado todo el día en mi oficina y después de un largo día de trabajo, decidí caminar hasta mi casa, que quedaba cerca del famoso cementerio. No tenía prisa, así que tomé el sendero que bordeaba la calle Jorge Newbery, una zona tranquila, al menos durante el día. La noche estaba silenciosa. La ciudad a lo lejos parecía apagada bajo una capa de niebla espesa que avanzaba lentamente, y las luces de las farolas apenas iluminaban las aceras. A medida que avanzaba por la calle, me di cuenta de lo solitaria que estaba la zona a esa hora. No era inusual, pero esa noche algo se sentía diferente. La niebla comenzaba a cerrarse como un manto, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Pensé en darme vuelta, pero algo me empujaba a seguir adelante, y fue entonces cuando la vi, esa figura, esa sombra apenas perceptible entre los árboles. No la vi al principio, solo sentí un movimiento, algo que me hizo detenerme en seco. Cuando levanté la vista,
La figura apareció entre las ramas de un árbol viejo, el mismo árbol que siempre había estado allí, cerca del cementerio. La niebla hacía que fuera casi imposible distinguir la silueta de la figura, pero había algo inconfundible en ella, su posición, como si estuviera suspendida en el aire. Me acerqué sin pensar, como si algo me obligara a hacerlo. Fue entonces cuando la vi claramente. Un hombre, o al menos lo que parecía un hombre, colgado de la rama más alta del árbol. Su cuerpo se movía con la brisa, pero su rostro estaba fijo, mirando hacia el vacío. No parecía tener peso, como si la figura fuera una sombra que se balanceaba con el viento, desmoronándose poco a poco. El cuerpo estaba tan delgado, tan demacrado, que sus huesos parecían estar a punto de romperse bajo la frágil piel. Su rostro estaba desfigurado, sus ojos abiertos como dos huecos oscuros, pero había una tristeza en esos ojos que me heló la sangre. Sentí una presión en el pecho, como si la atmósfera a mi alrededor se hubiera vuelto más densa, más espesa. No sabía si debía acercarme o alejarme, pero algo me decía que debía seguir observando. Fue para entonces cuando escuché un lamento, una especie de susurro que me hizo dar un paso atrás. No podía entender las palabras, pero el dolor, la angustia en su voz era tan real, tan palpable, que me costó respirar. La figura empezó a moverse lentamente, no como un ser humano, sino como si flotara, deslizándose por el aire. No emitía ningún sonido más allá de esos lamentos lastimeros. Era como si estuviera atrapado en un ciclo eterno, como si su alma no pudiera descansar. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica, algo que me dijera que no estaba viendo lo que realmente veía. Pero no había nada, solo el viento, la niebla y esa figura flotante que ahora se acercaba lentamente hacia mí. De repente, un impulso irracional me empujó a mirar hacia el cementerio, al otro lado de la reja, y allí, al borde de las tumbas, vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. Una sombra que parecía moverse entre las lápidas, más figuras que se deslizaban entre las sombras, todas emitiendo ese mismo lamento de dolor y sufrimiento, como si el hombre ahorcado no estuviera solo en su sufrimiento, como si su espíritu llamara a otros para unirse a su tormento. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. No podía dejar de mirar, como si algo me hubiera cautivado, como si esa figura quisiera mostrarme algo, algo que no debía saber. Sentí que la niebla me rodeaba, que me ahogaba. Miré nuevamente hacia el árbol, y fue cuando lo entendí. El hombre colgado no estaba solo. De alguna manera, la figura estaba rodeada de sombras, de recuerdos, de los lamentos de los muertos que yacían en el cementerio. Entonces, como si alguien hubiera roto el hechizo, me di la vuelta y comencé a correr, sin mirar atrás, sin detenerme. Corrí hasta mi casa, sin importarme que la niebla me envolviera por completo, sin pensar en nada más que en alejarme de esa imagen, de esa sensación. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré la puerta y me quedé en silencio, temblando. Esa noche no pude dormir. La imagen del hombre ahorcado seguía grabada en mi mente, esos ojos vacíos que me miraban con una tristeza infinita. No sabía si lo que vi fue un sueño, una alucinación causada por la niebla, o algo mucho más aterrador. Pero una cosa era cierta. Cada jueves por la noche, cuando la niebla cubre las calles de Chacarita, sé que esa figura vuelve a aparecer. Desde entonces, he evitado pasar por ese camino. No sé si lo que vi fue real, o si mi mente jugó una broma cruel conmigo. Pero una cosa no puedo negar. Cada vez que escucho el lamento en la distancia, siento el frío que recorre mi cuerpo. Y aunque la niebla se disipa con el amanecer, sé que esa figura, ese espíritu atormentado, no encontrará descanso jamás. El monstruo de la reserva ecológica.
Siempre he sido un amante de la naturaleza. Desde joven, la idea de perderme en un espacio verde me parecía fascinante, como si pudiera encontrar un refugio para mi mente y escapar del bullicio de la ciudad. Vivía en Buenos Aires y, en los días libres, solía dar largos paseos por la Reserva Ecológica Costanera Sur, ese rincón natural de 350 hectáreas que se extiende junto al río de la Plata. Nunca me había sentido incómodo en la reserva, ni por su tamaño ni por las historias que se contaban sobre los animales salvajes que allí habitaban. Hasta ese día. Era un viernes por la tarde, en 1997, cuando decidí tomar un camino menos recorrido. Mi amigo Javier me había hablado varias veces de un animal extraño que, según rumores, merodeaba por la zona. Nadie parecía saber a ciencia cierta qué era, pero las historias eran aterradoras. Lo llamaban reservito, y lo que más me intriga es que nadie había logrado atraparlo, ni siquiera obtener pruebas reales de su existencia. Solo se hablaba de testimonios fragmentados, de encuentros breves con una criatura cuyo tamaño y apariencia variaban según quien la describiera. Lo más común era que se trataba de una criatura con el tamaño de un perro, pero con una extraña apariencia de rata, ojos brillantes, pelaje sucio y orejas puntiagudas. Decían que cazaba en la oscuridad, acechando a quienes se aventuraban en sus dominios. Esa tarde me sentí más aventurero de lo habitual. No pensaba en las historias que se contaban, simplemente me interesaba recorrer el lugar y ver qué podía encontrar. Javier se quedó en casa, pero yo decidí seguir adelante, sumergiéndome en el espeso follaje. Me perdí rápidamente, siguiendo senderos menos transitados, y al principio todo parecía tranquilo. Los árboles se alzaban imponentes a mi alrededor, y el murmullo del viento y el canto de las aves eran lo único que me acompañaba. Pero algo, esa tarde, me parecía extraño. Cerca del agua, el ambiente estaba más denso. La vegetación más tupida hacía que el aire se sintiera espeso, casi pesado. Fue allí donde vi las primeras huellas, o más bien, algo que me hizo detenerme en seco. No eran huellas normales de animal. Aunque los rastros eran claros, las marcas en el barro no parecían de un animal común. Eran más grandes de lo que esperaba, y su forma era extraña. Parecía que algo había caminado por allí, pero no sabía decir qué. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y una sensación de incomodidad me invadió. A pesar de mis dudas, seguí adelante, aunque ahora con la sensación de que algo me observaba. Seguí caminando y, de repente, escuché un ruido extraño, un crujido suave entre las ramas, como si algo se estuviera moviendo sigilosamente. Al principio pensé que era un animal común, tal vez un zorro o un ciervo, pero la forma en que el sonido se desvaneció en la distancia me pareció demasiado calculada. No era natural. Aceleré el paso, y fue entonces cuando lo vi. A través de un par de árboles caídos, pude distinguir una figura oscura, algo que parecía agazaparse entre la maleza. No era un animal cualquiera. Estaba al ras del suelo, pero su tamaño me sorprendió. No era tan grande como un puma, pero sí lo suficiente como para imponer respeto. La criatura tenía una figura que recordaba a un mamífero, pero con una extraña deformidad en su rostro. Su pelaje era sucio, con una tonalidad marrón que se mezclaba con las sombras de la reserva. Sus ojos brillaban en la penumbra, dos puntos amarillos que no dejaban de mirarme, como si me estuvieran estudiando. Y cuando la vi, su cuerpo se tensó, y pude percatarme de sus dientes, largos y afilados, como los de una rata gigante. Mi mente estaba confundida, pero el miedo pronto se apoderó de mí. Retrocedí unos pasos, intentando mantener la calma, pero mi cuerpo comenzó a moverse por instinto. Un olor nauseabundo llegó a mi nariz, algo entre animal y podrido, y fue entonces cuando entendí que no debía estar ahí. La criatura, que hasta ese momento había permanecido quieta,
Dio un paso hacia mí, como si estuviera preparándose para lanzarse. En ese momento mi cuerpo reaccionó de manera instintiva. Corrí. Corrí como nunca lo había hecho. Corrí entre los árboles con el sonido de mis pasos resonando en mis oídos y el crujido de la criatura siguiéndome, cada vez más cerca. Miraba hacia atrás, pero no podía ver nada más que sombras y ramas que se quebraban. El aire estaba denso y sentía que mis pulmones no podían tomar suficiente oxígeno. Sabía que estaba perdiendo terreno, pero no me atrevía a detenerme. Mi única opción era llegar al sendero principal, donde sabría que había más gente. Pero el bosque parecía haberse cerrado a mi alrededor. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué al sendero. Me lancé a la salida, donde encontré a 2 paseantes. Sin palabras, los miré y me tiré al suelo, incapaz de seguir caminando. Estaba completamente exhausto, con el corazón desbocado y mi mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Nadie me creyó. Los 2 hombres me miraron, confundidos, como si lo que había dicho no tuviera sentido. Nadie hablaba de Reservito. Después de esa noche, la leyenda seguía circulando, pero ahora la conocía de primera mano. Durante semanas me sentí observado. Cada vez que caminaba por la reserva, sentía esa presencia, esa sensación de ser vigilado. Al principio creí que era paranoia, pero algo dentro de mí me decía que no estaba solo. Nadie más hablaba del monstruo de la reserva y la criatura seguía siendo una leyenda, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que algo habitaba allí, algo que nunca debería haber sido despertado. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso cerca de la reserva ecológica, no puedo evitar una sensación de incomodidad. Algo sigue acechando en las sombras, y lo peor de todo es que nunca sabremos cuándo volverá a aparecer. ¿Qué te pareció esta historia de terror? Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar un comentario, me gusta o compartir el video. De esta manera, nos ayudan a seguir creciendo.